Buenos días, mi nombre es Nancy Melen Enquipa Róspide y a continuación voy a sustentar mi tesis para obtener el grado de magíster titulada Influencia del Insight 360 en el aprendizaje de eficiencia energética de profesionales de la construcción. Esta tesis trata acerca de la aplicación de la plataforma Insight 360 como simulador energético. Eh, La tesis acompaña el proceso de aprendizaje de un grupo de profesionales de la construcción que están justamente interesados en aprender lo que es la eficiencia energética. El objetivo principal de la tesis es el de analizar la influencia de la plataforma Insight 360 en los aprendizajes de la eficiencia energética de un grupo de profesionales de la construcción. Para ello, se utiliza una metodología cuantitativa, ya que los resultados se miden a través de una encuesta en escala de Likert. Estos resultados tratan acerca de la apreciación que tienen los participantes de la herramienta del Insight 360. Los resultados obtenidos se clasifican en cuatro partes de acuerdo a las dimensiones de la plataforma del Insight 360. Estas dimensiones son las siguientes: la interfaz del Insight, la exploración de datos de los modelos BIM, la codificación de datos energéticos y el análisis de datos energéticos. Estas dimensiones se relacionan con las dimensiones del aprendizaje de la eficiencia energética. Esas otras dimensiones son el conocimiento de las actitudes y las prácticas sobre la eficiencia energética de parte de los encuestados. Las palabras clave son análisis energético, enseñanza, aprendizaje, Green BIM y BIM 6D. La tesis se divide en 7 capítulos, de los cuales el primero es el planteamiento del problema, luego el marco teórico, la metodología de estudio, resultados y análisis de resultados, conclusiones y finalmente referencias bibliográficas y anexos. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, vamos a abordarlo desde el nivel de adopción que tiene una herramienta tecnológica. Cómo es que hay una respuesta, una nueva tecnología que aparece versus el nivel de adopción que ésta tiene. Para el caso de la metodología BIM, para el caso de justamente la aplicación de esta metodología, ha existido diversos estudios en el mundo que tratan de documentar el nivel de adopción de la herramienta. Uno de los primeros estudios se hicieron en el año 2007, en el que se determinó que el nivel de adopción en Estados Unidos alcanzaba un 28%, pero que ya para el año 2009 del 2012 el nivel de adopción subió de 49% a 71% respectivamente. Ese estudio lo hizo la organización norteamericana McGraw-Hill. Y en el caso del Perú, se trató de hacer algo similar para ver el nivel de adopción de la herramienta del BIM en Lima Metropolitana y Callao, esto en el año 2017. Y el resultado fue que para este año había un nivel de adopción de 24.5%. Y se repitió el estudio en el año 2020, en el que se muestra un incremento y se reporta que el nivel de adopción es al 39.1%. Bueno, y dentro de este estudio también se entregaron las actividades BIM que los usuarios mayormente suelen realizar. Es el caso de la visualización. Se utiliza mucho el BIM para la visualización 3D, para el diseño colaborativo, el análisis de constructibilidad, la compatibilización, planos 2D, una serie de usos, pero en ningún momento se menciona el tema de la eficiencia energética. Es decir, que en el Perú todavía no se registra ese uso del BIM como un simulador energético, a pesar que la herramienta ya existe. Bien, como vemos, el nivel de adopción del BIM 6D todavía no se encuentra registrado en nuestro país. Es decir, que todavía no podemos hablar de un nivel de adopción sin antes hablar del aprendizaje en sí de la herramienta. Es por ello que la tesis se plantea desde la primera aproximación que tienen los profesionales al uso de la herramienta, es decir, a través del aprendizaje. Más adelante se sugiere que se hagan estudios del nivel de adopción del uso de la herramienta, pero como se evidencia en nuestro país, este uso todavía no se encuentra difundido, no se encuentra registrado dentro de los usos comunes del BIM y es por ello
que el primer paso que se tiene que dar en el tema del BIM 6D, de esta teoría del BIM 6D, es desde el punto de partida del aprendizaje, ya que el aprendizaje refleja la primera aproximación a la herramienta, registra la parte de la experiencia de los usuarios y permite más adelante utilizar esta base, primera base, como punto de partida para siguientes investigaciones sobre el nivel de adopción. Entonces, tengo dos variables importantes, que la variable independiente es la del Insight 360 como simulador energético y la variable dependiente que viene a ser el aprendizaje de la eficiencia energética. Y el problema general se plantea con la siguiente pregunta. ¿Cómo es la influencia que tiene la plataforma virtual Insight 360 como simulador de eficiencia energética en los aprendizajes de un grupo de profesionales de la construcción? Asimismo, se realiza un cruce de variables para poder determinar los problemas específicos. En primera instancia, se desarrolla la parte de las dimensiones de cada variable. En la variable independiente se plantean 4 dimensiones: la de la interfaz del Insight 360, la de exploración de datos de modelos BIM, la codificación de datos energéticos y el análisis de datos energéticos, que se van a cruzar con las dimensiones de la variable dependiente que tiene que ver con el aprendizaje de la eficiencia energética. Estas dimensiones de aprendizaje son las de conocimientos, actitudes y prácticas. Cada cruce nos va a permitir hacer 4 problemas específicos. El primero es acerca de la primera dimensión con el cruce de las 3 dimensiones del aprendizaje de eficiencia energética. ¿Cómo es la influencia que tiene la interfaz del Insight 360 en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la eficiencia energética de un grupo de profesionales de la construcción? El problema específico 2 se desarrolla de la misma forma. ¿Cómo es la influencia que tiene, en este caso, la exploración de datos de modelos BIM en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre eficiencia energética en un grupo de profesionales de la construcción? El problema específico tiene que ver con la dimensión de la codificación de datos energéticos en relación con los conocimientos, actitudes y prácticas del aprendizaje de la eficiencia energética. Y por último, el cuarto problema específico es con la cuarta dimensión del análisis de datos relacionada con los conocimientos, actitudes y prácticas del aprendizaje de la eficiencia energética. En cuanto a la importancia y justificación del estudio, en la parte teórica y científica se desarrolla lo que es el concepto del Green BIM, y en cuanto a la parte empírica, precisamente en nuestro país se ha establecido una guía nacional BIM por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2021, que busca una implementación sistemática de la metodología BIM. Es decir, que en un futuro muy cercano todos los edificios van a ser construidos con esa metodología. Y necesariamente se va a tener que difundir el uso número 12 de la eficiencia energética, que en estos momentos es poco conocido, no está registrado, y que necesariamente sí se va a tener que aprender, difundir y hablar en un futuro de un nivel de adopción. En cuanto a la delimitación del estudio, es de manera virtual. La parte espacial es un curso que se va a llevar de forma virtual en el periodo del 2021 al 2022 por parte de un grupo de profesionales de la construcción, arquitectos, ingenieros interesados en aprender lo que es el BIM Manager. Eh, la parte conceptual que se va a realizar es la parte de la modelización 3D y la migración a modelos energéticos, ¿no? De modelos BIM a modelos energéticos. El objetivo principal de la tesis es el de analizar la influencia de la plataforma virtual Insight 360 como simulador de eficiencia energética en los aprendizajes de un grupo de profesionales de la construcción. Dentro del objetivo podemos observar que el Insight 360 es la variable independiente, mientras que los aprendizajes de la eficiencia energética vienen a ser la variable dependiente.
Asimismo, se plantean 4 objetivos específicos. El primero es el de precisar cómo influye la interfaz del Insight 360 en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la eficiencia energética de un grupo de profesionales de la construcción. Se puede ver que la interfaz viene a ser una dimensión de la variable del Insight 360, mientras que los conocimientos, actitudes y prácticas son las dimensiones del aprendizaje. Por este cruce de variables es que se plantean los objetivos específicos. El siguiente objetivo específico es precisar cómo influye la exploración de datos de modelos BIM en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la eficiencia energética de un grupo de profesionales de la construcción. El objetivo 3 viene a ser ya también con precisar cómo influye la codificación de datos energéticos en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre eficiencia energética. Y por último, precisar cómo influye el análisis de datos en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la eficiencia energética de un grupo de profesionales de la construcción. Los conocimientos, actitudes y prácticas son las dimensiones del aprendizaje, ¿no? No hay que olvidar eso. Ahora, para el marco teórico se desarrolló de manera más profunda dentro del documento de la tesis, pero de una forma rápida se presenta esta línea de tiempo del marco histórico del BIM como el marco histórico de la eficiencia energética. En cuanto al BIM, empezó en el año 1975 con Charles Eastman y a lo largo de los años ha ido evolucionando el tema del BIM, desde la aparición de los programas más antiguos como el Archicad hasta el Revit, y finalmente hasta el año 2021 en el que a nuestro país llega la iniciativa de hacer un plan BIM Perú, en el que se busca que en los próximos años todos los edificios que se planteen del Estado sean con la metodología BIM. En cuanto al tema histórico de la eficiencia energética, también empieza por los años 70, en lo que los trabajos manuales empezaban a ser reemplazados por el tema de la industria y conforme fueron pasando los años, se va desarrollando lo que es el concepto del medio ambiente, la conservación de la energía. Para ello interviene la Convención de Marco de las Naciones Unidas en el año 1992. En el 97 se da el protocolo de Kioto. Después, para el 2013, ya se tiene claro un concepto de eficiencia energética. También se habla acerca de los gases del efecto invernadero y cómo es importante gestionar la energía para que no quede una huella ecológica tan marcada como estaba haciendo hasta esos años. Y bueno, en la actualidad, en el año 2015, se plantea la Agenda 2030, en la que se busca cumplir con objetivos a largo plazo que nos ayuden a mitigar los efectos del calentamiento global, porque ya es una situación que no se puede contrarrestar, ¿no? Bueno, se busca un desarrollo sostenible que se adecue a la realidad que nos toca vivir. Cuanto a las investigaciones relacionadas con el tema, en el caso internacional, tenemos investigaciones que sí tocan el tema del Insight 360 como simulador energético. Por ejemplo, la primera investigación trata acerca del caso de el análisis energético de un hospital con la herramienta del Insight 360 y esta herramienta se compara con otros simuladores energéticos. También el siguiente estudio trata acerca del uso del Revit y del Insight 360, el de Axamija. Y bueno, en general, a nivel internacional, el tema del Insight 360 ya se estudia de de manera científica, pero sin embargo en nuestro país las investigaciones relacionadas con el tema no se encuentran relacionadas exactamente con el uso del Insight 360, sino básicamente con el uso BIM. Como les mencioné, el uso de la plataforma del Insight 360 como simulador energético dentro de la metodología BIM 6D no se encuentra difundida en nuestro país. Podemos hablar de un nivel de adopción, es el estudio que se han hecho en el 2018, el primer estudio de nivel de adopción BIM
de Lima Metropolitana y Callao. Luego también se puede hablar más atrás, en el 2013, de una tesis de estandarización en el uso de modelos BIM, pero no hay una tesis que hable específicamente del Insight 360. En cuanto a la estructura teórica y científica que sustenta este estudio, para el tema de la variable independiente del Insight 360 como simulador energético, se utiliza la teoría del Green Beam y de la eficiencia energética. Eh, Dentro de la eficiencia energética se entienden los modelos energéticos, simulación energética. Mientras que para la variable dependiente, la estructura teórica se hace en base al aprendizaje, ¿no? Y dentro del aprendizaje se tienen en cuenta los conocimientos, actitudes y prácticas. ¿Qué es el Green Beam o BIM 6D? Es justamente el modelamiento de información de edificaciones, que en sus siglas BIM, se utiliza para el tema de la sostenibilidad. Eh, el Green Beam consiste en agregar el criterio de análisis de diseño sostenible y ahorro energético. En la sexta dimensión, los modelos son analizados a partir de cálculos y simulaciones energéticas que permiten mejorar la calidad del proyecto. En cuanto a la eficiencia energética, los modelos energéticos son representaciones virtuales de la realidad, que tienen como finalidad hacer un análisis energético de las edificaciones a través de simulaciones energéticas, ¿no? En estas simulaciones se plantean diferentes escenarios. ¿Y qué es una simulación energética? La simulación energética es una estimación de la demanda energética que tiene un proyecto durante la etapa de operación. La idea es generar diferentes escenarios para optar o para saber cuál podría ser un escenario óptimo y con ello mejorar el uso energético del edificio. Sobre el tema del aprendizaje, el aprendizaje, como dice Dale Shunk, el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica de otras formas de experiencia. En esta teoría del aprendizaje se profundiza a través de tres dimensiones: la actitud, el conocimiento y la práctica. En cuanto a términos básicos, tenemos al Insight 360, que es la plataforma en la que estamos estudiando, el Autodesk Revit, que es el programa en el cual se generan los modelos BIM, el modelo BIM, que es un modelo del edificio que tiene información, la simulación energética, que es una estimación de la demanda energética de cada edificio, el modelo energético, que es un, un modelo del edificio con información en cuanto a eficiencia energética, y el análisis de incompatibilidades, que es el análisis de las interferencias que puedan haber entre las diferentes especialidades de un proyecto. Seguidamente voy a plantear la hipótesis general de la tesis, que es la siguiente. La plataforma virtual Insight 360 influye positivamente mejorando el aprendizaje sobre eficiencia energética en un grupo de profesionales de la construcción. Es una hipótesis afirmativa en la que sí estamos afirmando que la plataforma es útil, es influyente de forma positiva para aprender eficiencia energética. Y en base a esto es que se desarrollan las hipótesis específicas con las dimensiones de la variable independiente de la plataforma del Insight, con las dimensiones en relación con las dimensiones de la variable dependiente del aprendizaje. Entonces, la primera sería: la interfaz del Insight influye positivamente mejorando los conocimientos, actitudes y prácticas sobre eficiencia energética. La hipótesis 2: la exploración de datos de modelos BIM influye positivamente, mejorando los conocimientos, actitudes y prácticas. La hipótesis 3: la codificación de datos energéticos influye positivamente, mejorando los conocimientos, actitudes y prácticas. Y la hipótesis 4: el análisis de datos influye positivamente, mejorando los conocimientos, actitudes y prácticas sobre eficiencia energética en un grupo de profesionales de la construcción.
Bueno, en cuanto a las variables, la variable independiente del Insight 360 como simulador energético, la definición conceptual es que es una plataforma virtual que trabaja con motores de simulación avanzados para generar un análisis de datos de rendimiento energético de un edificio. Estos análisis se hacen en un modelo energético que nace a partir de un modelo BIM que ha sido elaborado con el programa del Revit Autodesk. En cuanto a las dimensiones del Insight 360, las clasifico de la siguiente manera. La primera dimensión tiene que ver con la interfaz del Insight 360, que la vamos a interpretar a través de los siguientes indicadores: la interfaz del usuario, las barras de herramientas y los parámetros. Esto es la parte visual del programa. Luego está la dimensión de la exploración de datos del modelo BIM, que lo vamos a interpretar a través de los indicadores de la importación de los modelos BIM, la exploración del modelo energético y la búsqueda de datos. Eh, Estos datos están en el Autodesk Revit, ¿no? Porque es una exploración de datos de modelos BIM del Revit, ¿no? Luego este modelo BIM del Revit pasa a convertirse en un modelo energético y es analizado o se puede visualizar en la plataforma del Insight 360. Es por ello que a partir de la tercera dimensión se habla de la codificación de datos energéticos. Este modelo, que inicialmente solo era un modelo BIM, se convierte en un modelo energético que tiene una codificación de parámetros. Luego está la parte interpretativa, la parte de la dimensión 4 de análisis de datos energéticos. Esto lo vamos a analizar en los siguientes indicadores. En el indicador de la interpretación de indicadores de costo y energía. Luego, la toma de decisiones en el análisis de eficiencia energética, porque un resultado hace que la, te des cuenta, ¿no?, del estado actual de la demanda de tu edificio, y puedes darte cuenta que puedes hacer ciertos cambios si es que te conviene. Entonces hay una toma de decisiones en el análisis de la eficiencia energética. Y por último, la coordinación entre especialistas, que es la finalidad de la metodología de hacer un trabajo colaborativo. A partir de este modelo energético que ya está siendo analizado, se puede conversar con otros especialistas y proponer cambios, mejoras, con un sustento que tiene resultados tangibles de costo y energía. En las imágenes se puede ver, ¿no?, lo que es el interfaz, que esa es la parte visual de la página web del Insight 360, la exploración de datos, que acá estoy poniendo un modelo de instalaciones sanitarias, un modelo de contraincendio, un modelo de instalaciones eléctricas, un modelo de instalaciones mecánicas, un modelo de estructuras. Esta es la parte de los datos del modelo BIM. Luego está la parte de la codificación de datos, que justamente es la parte de los parámetros. Y después está la parte de los costos y energía, ¿no? La interpretación, la parte del análisis, que el Insight 360 propone utilizar unidades de medida 2, la del dinero, que viene a ser dólares por feet, por pies, y también la unidad de energía KBTU, para analizar cuánto se consume por metro cuadrado en el edificio, esto por cada parámetro. Eh, A continuación, les voy a mostrar los parámetros completos que el Insight propone. Como ven, cada parámetro se encuentra explicado de qué trata, y cada parámetro tiene un resultado, ¿no? Digamos, lo que viene a ser Building Orientation. Building Orientation quiere decir si la orientación del edificio es correcta. Entonces, si no es correcta, haces clic en el parámetro y te, te da esta imagen, ¿no? Que plantea diferentes escenarios. Un escenario que es el triángulo, que es la situación real del edificio, y posibles escenarios en los que se puede mejorar. Cuando uno hace clic en cada escenario, el costo o la unidad de energía varía. Cuando está de color verde, quiere decir que está en una posición óptima, pero si, digamos, está de color rojo, quiere decir que el consumo es excesivo y puede mejorar. Todos estos valores
están alineados actualmente con la Agenda 2030 y con la, el estándar que se utiliza para la certificación de edificios LEED, que, que es el ASHRAE. Entonces, son datos bastante reales, ¿no? Del edificio, ¿no? Que son, que son propuestas bastante específicas y reales, ¿no? En base a estos parámetros es que se plantea la parte de la encuesta, ¿no? Que la vamos a desarrollar más adelante. Entonces, las técnicas que se utilizan para esta variable, para medir esta variable, es la técnica de la encuesta y el instrumento que se mide, con el que se va a utilizar es el cuestionario. Y la definición operacional precisamente son las respuestas de los encuestados, las opiniones que tienen los profesionales de la construcción respecto a la plataforma del Insight 360. Para poder hacerlo de forma cuantitativa, se ha desarrollado en su mayoría las preguntas en escala de Likert. Bueno, en cuanto a la variable dependiente, es la parte del aprendizaje, el aprendizaje de la eficiencia energética. Acá hay una definición conceptual que la quiero dar tal cual la da el autor Dale, porque es verdaderamente específica, muy correcta. Dice que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Menciona el tema de la experiencia, ¿no? Y por ello se puede entender que el aprendizaje de la eficiencia energética supone un cambio en la conducta de los estudiantes, ¿no? Que además me hace que maneje un concepto de eficiencia energética, porque lo han aprendido, ¿no? Ya que estos se encuentran sensibilizados sobre los recursos energéticos de la construcción y la sostenibilidad. Esta parte teórica del aprendizaje la planteo en tres dimensiones. Las dimensiones que propone el autor de conocimientos, actitudes y prácticas. Y los conocimientos tienen los indicadores que vamos a utilizar, que ya conocemos de los parámetros de eficiencia energética, ya que precisamente dentro de los parámetros se enseña cada, se enseña de una manera resumida lo que es el análisis de eficiencia energética. Para la parte de conocimiento vamos a utilizar los parámetros. Para la parte de las actitudes de los encuestados, vamos a tener en cuenta los logros de aprendizaje de la plataforma del Insight 360. Y para la parte de la práctica, en concreto, es el resultado del modelo energético en base al modelo BIM, ¿no? Ese resultado que todos deberían obtener, ¿no? De su modelo, poder convertirlo en un modelo energético. Nuevamente, la técnica que se utiliza son las encuestas a través de un cuestionario. Y la definición operacional está dentro de las opiniones de los encuestados, ¿no? La metodología que estamos usando, que estoy usando, es un tipo de estudio aplicado, ya que se dirige a la aplicación inmediata de teorías que ya existen. No estamos creando ninguna teoría, no estoy haciendo nada nuevo. Es una teoría que ya existe, la del DIM 6D. En cuanto al diseño, es un diseño exploratorio, ya que es el primer acercamiento al estudio de la influencia de la plataforma del Insight 360. Como mencioné inicialmente, no existe una tesis que hable de este uso del BIM, ni siquiera se encuentra registrado como un uso común en nuestro país, pero sin embargo se plantea dentro del Plan BIM del Perú. Es el uso número 12. Entonces, en un futuro sí se debería hablar de un tema de adaptabilidad, un tema, eh, eh, en un tema de el nivel de adopción de este uso, pero como todavía no está difundido, vamos a hablar acerca del aprendizaje de luz. Después está el tema de la población y muestra, que como ya les mencioné, es una población interesada en aprender
es la coordinación BIM. Es una población de estudiantes de la Escuela del Diplomado de BIM Manager de una universidad peruana durante 2 periodos, del 2021-1 al 2021-2. Y el muestreo es al 100% de la totalidad de los estudiantes. Los estudiantes se codifican de la siguiente forma. Hay arquitectos diseñadores que van a hacer el código ARC1. Luego están los ingenieros civiles especializados en diseño y construcción, que son los civiles 1. Luego los ingenieros mecánicos especializados en diseño, que son los IMC1. Luego los coordinadores BIM, que son ingenieros civiles o arquitectos que dedicados a la coordinación BIM, que son BIM 1. Y los especialistas en eficiencia energética, que son los EE1. A ver, de los entrevistados, de acuerdo bueno, se clasificó la información en base a la profesión que desempeñan, los años de experiencia profesional y años de experiencia en el uso de BIM. Entonces, en la profesión desempeñada teníamos 56% de ingenieros civiles, 28% de arquitectos y especialistas en BIM que pueden ser arquitectos e ingenieros civiles 12% y otros 1%. En los años de experiencia profesional es que cuántos años tienen de experiencia de los que hemos entrevistado. Entonces, aquí prácticamente tenemos un año de experiencia 15%, 2 años 19%, más de 3 años de experiencia teníamos cerca del 70% de los entrevistados, ¿no? Entonces, eh, prácticamente teníamos también puede ser acá, ¿no? 16 años de experiencia, 1%, ¿no? Entonces digamos que acá lo hemos separado por años. Y en el otro caso también porque necesitamos saber el uso de BIM, qué experiencia tenían los profesionales que estaban llevando el programa. Entonces teníamos que prácticamente el 55% no tenían experiencia usando BIM, sí tenían experiencia en proyectos, en gestión, pero en desarrollo de proyectos, como hemos comentado acá, pero no tenían experiencia utilizando las herramientas BIM. Sin embargo, claro, más de 2 años, cerca del 40%, bueno, 45% de participantes tenían más de 2 años utilizando BIM y el 55% no habían usado BIM nunca. La técnica a emplear es la encuesta y el instrumento a utilizar el cuestionario. La encuesta se realizó en base a los indicadores de las dimensiones de la variable del Insight 360. Recordamos que la primera dimensión es la de la interfaz del Insight 360. Esta tiene como los siguientes indicadores la interfaz del usuario, las barras de herramientas y los parámetros. En base a esto se realizaron 3 preguntas puntuales con respuestas de sí o no. Luego, para la dimensión de la exploración de datos del modelo BIM, se desarrollan los siguientes indicadores de la importación de datos BIM, la exploración del modelo energético y la búsqueda de datos. Nuevamente se hacen preguntas puntuales de sí o no. Después está la tercera dimensión de la codificación de datos energéticos. Para esta parte de la codificación de datos energéticos, ya estamos hablando de los parámetros, que en total son 15, entonces se ha hecho una pregunta por cada parámetro. Los parámetros de wall construction, roof construction, infiltration, lighting, daylighting and occupancy controls. Las preguntas son, por ejemplo, en el caso de wall construction, como especialista del área de la construcción, que indique cuál considera que es el nivel de importancia del parámetro en el análisis de eficiencia energética. Estas preguntas son en escala de Likert para saber el nivel de importancia de cada parámetro. Se hace lo mismo por cada parámetro y después de todos los parámetros, eh, por último se ve el tema de la dimensión del análisis de datos energéticos. Esta dimensión, esta cuarta dimensión, se analiza a través de los siguientes indicadores. La interpretación de costo y energía, la toma de decisiones en el ámbito de la eficiencia energética y la coordinación entre especialistas. Estas últimas 3 preguntas son preguntas de opinión, ¿no? Porque como son parte del análisis de datos energéticos, es bastante importante eh, que haga una respuesta más desarrollada en base a su experiencia,
Por ello no se propone respuestas en escala de Likert o de sí o no, sino únicamente para estos tres indicadores las respuestas son en base a la experiencia de cada profesional, ¿no? Para el tema de la validez, se utilizó la validez por juicio de expertos, se alcanzó una... Para el tema de la validez, se utilizó la validez por juicio de expertos. Se entrevistó a tres profesionales de la construcción especialistas en coordinación BIM que tengan más de 3 años en el área de la coordinación. En este caso, cada uno tiene de 10 años, otro tiene 7 años y el último tiene 5 años de experiencia. Revisaron las encuestas y la dieron por validada, ¿no? Sobre el procedimiento de capacitación de la plataforma del Insight 360, eh, les escribo cómo se hizo. Se hizo en 2 días. En el primer día se dio 3 horas de capacitación sobre lo que es el Insight 360. Previo a lo que se explicó, se hizo una encuesta para saber qué tanto sabían del tema, ¿no? Si alguno ya había escuchado antes de la eficiencia energética o del Insight. Luego se explica el marco teórico sobre la sostenibilidad y la eficiencia energética. Luego se explica la importancia del comportamiento del sol a través de la carta solar y la importancia de la ubicación y orientación de los proyectos. O sea, se explican conceptos básicos que se utilizan en el Insight sobre eficiencia energética para que puedan emplearlos, para que puedan entenderlos al momento de abrir la plataforma. Y bueno, se presenta la plataforma, ¿no? Se explica en qué consiste cada parámetro de análisis y se explica la aplicación de la plataforma Insight 360 a través de un ejemplo demostrativo en clase. Junto con todos los participantes se desarrolla un modelo BIM que luego se convierte en un modelo energético y que luego es analizado en el Insight 360. Para esto, este modelo tiene un alcance de los 200, es decir, que está en etapa proyectual y se deja como trabajo grupal a los participantes a que realicen el mismo ejercicio en clase en sus casas, ¿no? Pero en una diferente ubicación y diferente orientación dentro del planeta, ¿no? Puede ser uno puede haberlo hecho en Lima y para la casa lleva el ejercicio en Egipto para ver cómo son los resultados, cómo varía el modelo. Para el segundo día se hace una asesoría donde revisa esa tarea. eh, si alguien tiene alguna consulta, se responde la consulta y nuevamente se hace otro ejemplo, ¿no? Eh, Finalmente, los participantes entregan los, los resultados de sus trabajos y responden a la encuesta final. Y los resultados que se obtienen son codificados y se presenta una, una limpieza de todos esos datos a través de la edición, codificación y tabulación de datos. En cuanto a los resultados, para la primera hipótesis que se planteó de si la interfaz del Insight 360 influye positivamente mejorando los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la eficiencia energética en un grupo de profesionales de la construcción, se evidencia lo siguiente. Eh, Se analizaron los indicadores de la interfaz del usuario, las barras de herramientas y los parámetros. Y se vio que hay dos respuestas, una antes de la capacitación y otra después de la capacitación. Digamos, para la interfaz del usuario, antes de la capacitación, un 100% consideraba que no influía positivamente, no era determinante. Pero después de la capacitación, el 93% de los usuarios observó que sí influye de manera positiva. Después, en cuanto a la barra de herramientas, antes de la capacitación, también no, la respuesta fue negativa y después de la capacitación, la respuesta se volvió positiva a un 94.9%. De la misma forma con los parámetros, antes de la capacitación al 100% no los conocían y después al 95.5% afirmaron que sí era útil. Esta en cuanto a la parte visual, ¿no? Del proyecto, el tema de la interfaz. Estas respuestas se dan así
probablemente porque no. Estos resultados corresponden también a que inicialmente los participantes no habían abierto nunca antes la plataforma del Insight 360. Es por ello que al abrirla por primera vez no no la entienden, pero tras la explicación del programa ya es una plataforma que la definen como bastante entendible y que sí es útil para aprender eficiencia energética. Después, en cuanto a la dimensión de la exploración de datos del modelo BIM, que se mide a través de los siguientes indicadores: la importación de los modelos BIM, la exploración del modelo energético y la búsqueda de datos. Nuevamente, antes de la capacitación, en todos los indicadores, no dominaban el tema, nunca antes lo habían visto, mientras que después de la capacitación, se considera que importar los datos del modelo BIM influye positivamente para conocer acerca de la eficiencia energética a través de la mejora de los conocimientos, actitudes y prácticas. Un 97,8% lo considera así. Luego, en cuanto a la exploración del modelo energético, el 50% lo considera útil. Es porque la parte del, de subir el modelo no todos los participantes lo lograron a la primera, ¿no? Entonces, por ese motivo es que un 50% considera que sí es una herramienta útil en cuanto a modelo energético, pero otro 50% no, porque se les hizo más complicado hacer esa transformación de modelo BIM a modelo energético. Luego, en cuanto a la búsqueda de datos, antes de la capacitación consideraban que en un 100% no lo conocían, ¿verdad? No tenían idea de que se podía hacer eso. Y luego de la capacitación, el 86,7% eh, sí considera que el modelo BIM tiene información paramétrica que se puede transformar en datos energéticos. Entonces, se concluye que la exploración de datos sí influye positivamente mejorando los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la eficiencia energética. En cuanto a los resultados, con respecto a la interfaz del Insight 360 como primera dimensión, se tienen los siguientes indicadores: la interfaz del usuario, las barras de herramientas y los parámetros. Acá se presenta un cuadro en el que se compara las opiniones de los participantes antes y después de la capacitación. Antes de la capacitación, un 100% de los participantes consideraba que esos indicadores no influían en el aprendizaje de la eficiencia energética, mientras que después de la capacitación, un 93%, 94%, 96% concluye de que efectivamente sí influyen de manera positiva. Estos indicadores son de la parte visual del programa eh, y tienen que ver con la interfaz del usuario, las barras de herramientas y la explicación de los parámetros. Entonces, tenemos un 93% de aprobación sobre la base de los encuestados, con lo que podemos corroborar que la hipótesis específica 1 sí influye positivamente. Luego, con respecto a la dimensión 2 de la exploración de datos de modelos BIM, de la misma forma, antes de empezar las encuestas, antes de empezar el aprendizaje de la herramienta, el 100% de los participantes consideraba que la exploración de datos de modelos BIM no influía, no entendían qué cosa es, qué tiene que ver eso con la eficiencia energética. Pero luego de de la explicación de la plataforma del Insight 360, se puede ver que en cuanto a la importación de los modelos BIM, consideran que el 97,8% considera de que sí es influyente. Luego un 55% considera que explorar el modelo energético también es influyente, mientras que un 86,7% considera de que la búsqueda de datos también es influyente. La parte de la exploración tiene una mayor aceptación porque en esta parte es donde se registró mayor dificultad por parte de los encuestados en crear el modelo energético. No fue una tarea fácil, por lo que tuvieron que hacer varios intentos.
mientras que para los otros indicadores, los encuestados pudieron hacerlo sin ningún problema. También la respuesta es que hay una influencia directa entre la adecuada configuración de modelos BIM para generar un modelo energético fiable, para realizar un análisis de eficiencia energética confiable. Esto está reflejado por el 97.8% de los encuestados. En cuanto a la codificación de datos energéticos, esta parte ya es dentro de la plataforma del Insight 360 y se tiene como indicadores a todos los parámetros, a los 15 parámetros, para ver eh, en escala de Likert qué tan importante es cada parámetro. Se concluye lo siguiente. El 58% considera que el parámetro de Building Orientation es el más importante, mientras que para el segundo puesto se considera que el siguiente parámetro importante es el Window to Wall Radio y Roof Construction con un porcentaje de 73 y 68%. Luego tenemos el caso del tercer lugar, que es el de Lighting Efficiency and Wall Construction de 63.4% y 63.3%. Y en cuarto lugar tenemos a los parámetros de Operation Schedule, Window Glass, Window Shade y HVAC. Por último, en quinto lugar, tenemos a los parámetros de Infiltration, Daylighting, Occupancy Controls, Plug Load Efficient y los paneles fotovoltaicos en porcentajes de 51, 43, 40% y 40% respectivamente. Entonces, con estos valores obtenidos se puede responder que la codificación de datos energéticos sí influye positivamente mejorando los conocimientos, actitudes y prácticas, ya que después de haber analizado cada parámetro, los participantes aprendieron en qué consiste cada parámetro y junto con ello aprendieron acerca de lo que es la eficiencia energética, ya que el conocimiento de la eficiencia energética se imparte a través de los parámetros. Cada parámetro está, no solamente da datos, sino también explica en qué consisten. En la misma viñeta está una explicación teórica de lo que es, digamos, el Building Orientation, el Windows Wall to Radio, da información teórica. Entonces, para poder interpretar los datos, primero han tenido que entender en qué consiste cada parámetro. Y al darles la importancia de acuerdo a su uso, de acuerdo al uso que han tenido para su edificio, ellos han comparado los parámetros y han visto que al hacer la lectura general de los parámetros han aprendido un poco más acerca de lo que es la eficiencia energética. En cuanto al análisis de estos datos energéticos, que tiene que ver con la dimensión 4, los indicadores son más de opinión, tiene que ver con la parte de la interpretación de costo y energía, la toma de decisiones en el análisis de eficiencia energética y la coordinación entre especialistas. Y en estas preguntas de opinión, las respuestas positivas en cuanto a si se considera que el valor de costo de la energía es suficiente indicador para hacer un análisis de eficiencia energética, un 60% considera de que sí, mientras que un 40% considera de que no, que de repente se puede integrar otro indicador aparte de costo y energía. Luego, en cuanto a la pregunta de si dentro de su especialidad puede tomar decisiones a partir de ese análisis de eficiencia energética, la mayoría de los participantes considera de que sí, un 85% considera de que estos parámetros les ayudan a tomar decisiones en cuanto a eficiencia energética, a pesar de que sean arquitectos, ingenieros, especialistas mecánicos, de cualquier otra profesión, no necesariamente un especialista en eficiencia energética, pero por la herramienta consideran que sí pueden participar en la toma de decisiones como proyectistas. Y después, la última pregunta de si ha podido discutir de manera eficiente alguno de los parámetros analizados con otros especialistas involucrados en el mantenimiento del edificio. Esto para ver que si esta herramienta les es útil en el tema de la coordinación BIM. Hay una respuesta positiva de 53% y una respuesta negativa de un 43.7%. Cabe resaltar que este diplomado de BIM Manager no solamente enseña eficiencia energética, sino también enseña todo lo que tiene que ver con la coordinación BIM. Y el hecho de que aprendan a dominar la herramienta de la plataforma del Insight 360 los capacita para poder coordinar con otros especialistas o al menos les da
una primera base para que puedan hablar de tema de eficiencia energética con otros especialistas. En resumen, podemos decir que un 70% de los encuestados considera de que estos modelos BIM analizados a través del Insight 360 sí les ha permitido hablar acerca del análisis y de la coordinación entre especialistas. Y en cuanto a las conclusiones, se dividen de la siguiente forma. Por hipótesis, en cuanto a la hipótesis específica 1, se concluye que efectivamente es una herramienta de fácil manejo que permite que el conocimiento de la eficiencia energética esté al alcance de los profesionales de la construcción sin la necesidad de llevar a cabo una subespecialidad, ya que la interfaz del INSAI 360 sí influye positivamente. Esto es porque tiene un 93% de aceptación por parte de los encuestados. En cuanto a la hipótesis específica 2 sobre la exploración de datos de modelos BIM, también tenemos una respuesta afirmativa de un 97,8%, eh, y por este motivo es que podemos afirmar que sí se cumple la hipótesis específica 2. También cabe resaltar que los encuestados empezaron su aprendizaje a través de la exploración de datos obtenidos del modelo BIM, ya que cada parámetro de análisis explica en qué consiste el análisis de eficiencia energética. Y estos datos se analizan en unidades de medida equivalentes al dólar y energía, y esto se ve reflejado en la encuesta. Luego, en cuanto a la hipótesis específica 3 acerca de la codificación de datos energéticos, de los 15 parámetros analizados en el Insight 360, se concluye que eh, sirven como guía de aprendizaje del análisis de eficiencia energética, ya que los encuestados pudieron interpretar y calificar cada uno de ellos como herramienta de análisis. En algunos casos, como por ejemplo los parámetros de paneles fotovoltaicos, concluyeron que no eran un elemento determinante de análisis, mientras que por otro lado el de la orientación sí es considerado como muy importante. El debate en cuanto al grado de importancia de los parámetros permitió que los encuestados profundicen su aprendizaje sobre la eficiencia energética. Con ello se resalta que la experiencia de discusión como indicador de aprendizaje es determinante para poder tener un aprendizaje significativo. En cuanto a la hipótesis 4, el análisis de datos influye positivamente, mejorando los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la eficiencia energética en un grupo de profesionales de la construcción, ya que los encuestados compartieron sus experiencias, dando a conocer sus interpretaciones personales. Debido a ello, se obtuvo resultados cualitativos con los que concluye que la plataforma del INSE 360 es una herramienta que se puede utilizar en la práctica diaria de los profesionales de la construcción. En ese sentido, contribuyen al aprendizaje significativo sobre eficiencia energética. Finalmente, para cerrar la tesis, se dan las siguientes recomendaciones. Se recomienda repetir el estudio cada año para determinar la evolución del proceso de adaptación a la plataforma del Insight 360, de modo tal que se verifique en el tiempo un progreso o las dificultades que no permiten su difusión. Este estudio ha sido realizado en un periodo determinado que podría compararse con futuros periodos. También se recomienda comparar la plataforma del Insight 360 con otros simuladores de eficiencia energética para un mismo caso en un grupo de profesionales de la construcción para poder determinar el grado de efectividad de esta herramienta. Por otro lado, se recomienda comparar los resultados entregados por la plataforma del Insight 360 con medidas reales durante la etapa de mantenimiento de un proyecto concreto, de modo tal que se pueda corroborar el grado de precisión de la herramienta. Finalmente, se recomienda realizar este trabajo de manera virtual, ya que la capacitación se puede realizar igualmente de manera virtual, así como los trabajos grupales y las encuestas, por lo que facilita el acceso. Se adjuntan las referencias bibliográficas. Muchas gracias.